Un carpintero sin hogar reparó la ventana de un hospital. Lo que pasó después cambiará tu perspectiva. La madrugada del martes comenzaba a iluminar tímidamente el cielo de Guadalajara cuando Arturo Navarro despertó en la banca del Parque Revolución donde había pasado la noche. A sus 42 años, las manos callosas y precisas mostraban casi 25 años trabajando la madera, pero su ropa remendada con cuidado y su mochila desgastada contaban la historia de un hombre que había perdido todo excepto su dignidad y su oficio. La carpintería familiar donde había trabajado desde los 17 años había cerrado hacía 8 meses cuando don Ramiro, el dueño y su mentor, falleció sin herederos que quisieran continuar el negocio. Arturo se levantó, dobló cuidadosamente la cobija delgada que usaba para protegerse del frío nocturno y caminó hacia el baño público del parque para lavarse la cara con el agua fría que lo ayudaba a mantenerse alerta. Su caja de herramientas Trooper, comprada con el primer sueldo completo que había ganado a los 18 años y mantenida en perfecto estado durante más de 2 décadas, descansaba a su lado como su posesión más valiosa. Cada herramienta estaba en su lugar exacto, el formón de 3/4 de pulgada afilado con precisión quirúrgica, la escuadra de carpintero que nunca había fallado una medición, el nivel de burbuja que había salvado cientos de proyectos y su cepillo manual favorito heredado de su abuelo, con la hoja que él mismo afilaba cada semana usando una piedra de agua japonesa que guardaba envuelta en un trapo. Esa mañana tenía una cita en una ferretería de la colonia americana, donde el dueño le había prometido dejarlo reparar algunas sillas viejas a cambio de 100 pesos. Suficiente para comer algo decente y quizás conseguir una noche en un albergue. Antes de continuar la historia, por favor, ayude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Arturo caminaba por la avenida Chapultepec cerca de las 7:30 de la mañana, observando cómo la ciudad despertaba a su ritmo frenético. El contraste era devastador. Él, con su pantalón de mezclilla limpio, pero remendado en las rodillas, su camisa de trabajo que había sido azul marino pero ahora era de un tono desteñido indefinido, y sus botas de trabajo que milagrosamente seguían cumpliendo su función, después de años de uso intenso, caminando entre profesionistas que salían de cafeterías caras con sus laptops y teléfonos de última generación. Pero Arturo caminaba con la cabeza en alto. Su padre, que había muerto cuando Arturo tenía 30 años, le había enseñado que un hombre se mide por la calidad de su trabajo y la firmeza de sus principios, no por lo que lleva en los bolsillos. «Mijo», le decía don Fernando Navarro mientras le enseñaba a leer la veta de la madera, «puede que no tengamos mucho dinero, pero nuestras manos crean cosas que duran generaciones, y eso es riqueza que nadie nos puede quitar. Un carpintero honesto que hace trabajos que perduran vale más que 10 ricos que no saben hacer nada con sus propias manos». Mientras buscaba un lugar donde sentarse a descansar unos minutos antes de dirigirse a la ferretería, su atención fue capturada por algo inusual en el 3er piso del Hospital Regional de Especialidades Médicas, un edificio de 6 pisos que dominaba toda la cuadra. Una de las ventanas estaba visiblemente atascada en posición semiabierta, con el marco desalineado de una manera que cualquier carpintero experimentado podía diagnosticar desde la distancia. Problema de bisagras, expansión de madera por humedad o ambas cosas. Lo que más llamó su atención fue que podía ver a través del vidrio a personal médico intentando sin éxito cerrar esa ventana, mientras el viento matutino hacía ondear las cortinas hacia adentro de la habitación. Era evidente que llevaban días, quizás semanas,
batallando con ese problema. Arturo se quedó observando la ventana durante varios minutos, analizando el problema con el ojo experto que solo viene de décadas de experiencia. Podía ver desde abajo que el marco superior estaba ligeramente torcido, que las bisagras probablemente estaban oxidadas o mal ajustadas y que la madera del marco se había hinchado con la humedad característica de Guadalajara durante la temporada de lluvias. Era exactamente el tipo de problema que él había resuelto cientos de veces en su carrera, un trabajo de 2 horas máximo para alguien que supiera lo que estaba haciendo. Sin pensarlo 2 veces, tomó su caja de herramientas y entró al hospital. La recepcionista del hospital, una mujer joven de unos 25 años, con cabello recogido en una coleta perfecta, lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación cuando Arturo se acercó al mostrador. Era obvio que no era visitante típico del hospital. Su aspecto mostraba claramente que era una persona sin hogar, aunque limpia y presentable. «Buenos días, señorita», dijo Arturo con la cortesía que nunca había perdido a pesar de sus circunstancias. «Vengo por lo de la ventana del 3er piso que está atascada. Soy carpintero y creo que puedo arreglarla». La recepcionista, cuyo gafete la identificaba como Gabriela Moreno, lo miró con evidente escepticismo. «Señor, nosotros no hemos llamado a ningún carpintero. Y aunque lo hubiéramos hecho, tendría que venir de la empresa contratista que tiene el mantenimiento del hospital». Arturo asintió comprensivamente. «Lo entiendo, señorita. Pero vi desde afuera que llevan días con ese problema, y sé exactamente qué es lo que falla y cómo arreglarlo. Si me da oportunidad de hablar con quien esté a cargo del mantenimiento, puedo ofrecerle una solución». Gabriela dudó durante varios segundos. Las políticas del hospital eran claras sobre no permitir el acceso a personal no autorizado, pero también era cierto que esa maldita ventana del 3er piso llevaba más de 1 año causando problemas. Había escuchado a las enfermeras quejarse innumerables veces sobre el frío que entraba, sobre cómo no podían controlar la temperatura de las habitaciones de ese piso, sobre pacientes que se quejaban constantemente. La empresa contratista había mandado técnicos en 3 ocasiones diferentes y ninguno había podido solucionar el problema de manera permanente. «Espere aquí un momento», le dijo finalmente a Arturo. 10 minutos después, Arturo estaba frente a un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes gruesos y un aire de perpetua frustración. El gafete lo identificaba como Ingeniero Ricardo Beltrán, jefe de mantenimiento. «La recepcionista me dice que usted cree poder arreglar la ventana del 3er piso», dijo Ricardo, con un tono que dejaba claro que había escuchado promesas similares demasiadas veces. «Mire, hemos tenido a 3 empresas diferentes intentando arreglar esa ventana en el último año. Nadie ha podido. La última empresa dijo que necesitábamos reemplazar todo el marco, lo cual costaría 80,000 pesos y requeriría cerrar esas habitaciones durante 1 semana». Arturo escuchó pacientemente antes de responder. «Ingeniero, con todo respeto, ¿me permitiría subir a examinar la ventana? No le voy a cobrar nada por el diagnóstico, y si veo que es un problema que no puedo solucionar, se lo digo honestamente y me retiro sin molestar más». Algo en la manera humilde pero confiada con que Arturo habló convenció a Ricardo. Quizás era la desesperación de tener un problema sin resolver durante tanto tiempo, o quizás era la sinceridad obvia en los ojos del carpintero. «Está bien, pero tendrá que firmar un registro de visitante y yo tengo que acompañarlo en todo momento». Cuando llegaron al 3er piso, el problema era aún más evidente de cerca. La ventana en cuestión estaba en una de las habitaciones de recuperación, actualmente vacía, gracias a Dios, pero que necesitaba estar disponible porque el hospital siempre operaba cerca de su capacidad máxima.
Era una ventana grande, de aproximadamente 1,5 metros de ancho por 2 metros de alto, con marco de madera de pino y bisagras industriales que debían tener al menos 20 años de antigüedad. La ventana estaba atascada en una posición semiabierta de unos 30 centímetros y el marco superior mostraba una desalineación obvia. Arturo dejó su caja de herramientas en el suelo y comenzó su examen con la metodología sistemática que le había enseñado don Ramiro. Primero una inspección visual completa del perímetro, luego un examen táctil de cada componente, después pruebas de movimiento para identificar puntos de resistencia. Sacó su escuadra y verificó el aplomo del marco en varios puntos. Usó sus dedos para sentir las bisagras y evaluar su condición. Probó el movimiento de la ventana desde diferentes ángulos, prestando atención a dónde encontraba resistencia. Todo el proceso tomó menos de 5 minutos, pero fueron 5 minutos de concentración absoluta donde Arturo se transformó completamente. Ya no era un hombre sin hogar pidiendo una oportunidad, era un maestro carpintero evaluando un problema en su área de expertise. «Ingeniero», dijo finalmente Arturo, «el problema son 4 cosas que están trabajando juntas. Primero, las bisagras superiores están completamente oxidadas y han perdido casi toda su capacidad de movimiento, por eso todo el peso de la ventana está recayendo en las bisagras inferiores. Segundo, el marco de madera se hinchó con la humedad, porque alguien lijó el sellador protector en algún momento, probablemente intentando hacer que la ventana cerrara mejor, pero eso solo expuso la madera a más humedad. Tercero, el marco principal del edificio se asentó ligeramente con los años, eso es normal en edificios de esta edad, pero causó que el marco de la ventana quedara ligeramente fuera de escuadra. Y cuarto, hay un problema con el mecanismo de cierre que está forzando la ventana en el ángulo equivocado cada vez que alguien intenta cerrarla. Ricardo Beltrán escuchaba con atención creciente. Ninguno de los técnicos anteriores había proporcionado un diagnóstico tan detallado y lógico. ¿Y se puede arreglar sin cambiar todo el marco?, preguntó con esperanza cautelosa. Completamente, ingeniero. Yo puedo dejar esta ventana funcionando como nueva en aproximadamente 4 horas de trabajo. Necesito desmontar las bisagras oxidadas y reemplazarlas con bisagras nuevas, que puedo comprar en cualquier ferretería por unos 300 pesos. Necesito lijar cuidadosamente las áreas donde la madera se hinchó, apenas unos milímetros, y luego sellar nuevamente toda la madera con barniz marino para protegerla de la humedad. Necesito ajustar el marco usando cuñas de madera en puntos estratégicos para compensar el asentamiento del edificio. Y necesito reemplazar el mecanismo de cierre con uno que funcione con la geometría actual de la ventana. ¿Cuánto cobraría por ese trabajo?, preguntó Ricardo, esperando una cifra astronómica. Arturo hizo un cálculo mental rápido. Materiales, unos 500 pesos. Tiempo, 4 horas de trabajo especializado. Dificultad media-alta. 1,500 pesos, ingeniero, incluyendo todos los materiales. Y si no queda funcionando perfectamente, no me paga nada. La diferencia entre 1,500 pesos y los 80,000 que había cotizado la última empresa era tan absurda que Ricardo casi se rió. ¿Y cuándo podría hacerlo? Ahora mismo, si me da permiso de salir a comprar los materiales. Tengo mi identificación que puedo dejar aquí como garantía de que regreso. Ricardo Beltrán tomó una decisión que cambiaría muchas vidas. Está bien, pero voy a mandar a un auxiliar de mantenimiento con usted a comprar los materiales y voy a quedarme aquí supervisando mientras trabaja. Arturo sonrió genuinamente por primera vez en semanas. Me parece perfecto, ingeniero. No tengo nada que ocultar en mi trabajo. 1 hora después, Arturo regresó al hospital con un ayudante de mantenimiento que cargaba 2 bolsas de ferretería.
Habían comprado bisagras de acero inoxidable de calidad industrial, barniz marino de la mejor marca disponible, un mecanismo de cierre alemán que era más caro pero infinitamente mejor que las opciones baratas, y algunos materiales menores como lija de varios granos, trapos limpios y disolvente. El total había sido de 620 pesos, bien dentro del presupuesto que Arturo había prometido. Ricardo observó fascinado mientras Arturo transformaba el área alrededor de la ventana en un quirófano de carpintería. Primero extendió láminas de plástico en el suelo para protegerlo de astillas y polvo. Luego organizó todas sus herramientas en orden preciso según el orden en que las necesitaría. Finalmente, colocó los materiales nuevos en una secuencia lógica. Todo el proceso de preparación tomó 10 minutos, pero era evidente que no había movimientos desperdiciados. La preparación es el 50% del trabajo bien hecho, explicó Arturo mientras trabajaba. Mi maestro don Ramiro siempre decía que un carpintero desorganizado es un carpintero mediocre. El proceso de reparación fue una masterclass de carpintería que dejó impresionado no solo a Ricardo, sino a varios miembros del personal médico que encontraron excusas para pasar por esa habitación y observar al carpintero trabajar. Primero, Arturo desmontó cuidadosamente las bisagras oxidadas, usando aceite penetrante y paciencia infinita para aflojar tornillos que llevaban años sin moverse. Cada bisagra fue removida sin dañar la madera circundante, lo cual requería un toque delicado y experiencia considerable. Mire, ingeniero, explicó Arturo mientras trabajaba. Muchos técnicos usan taladros eléctricos para quitar tornillos oxidados, pero eso casi siempre daña el agujero del tornillo y entonces hay que usar tornillos más grandes o rellenar los agujeros. Yo uso destornillador manual y aceite. Toma más tiempo, pero el resultado es mucho mejor. Una vez removidas las bisagras viejas, Arturo limpió meticulosamente cada agujero de tornillo con un cepillo de alambre pequeño, asegurándose de que no quedara óxido ni residuos. Luego aplicó una gota de sellador de madera en cada agujero para prevenir que la humedad penetrara. Este detalle, explicó, es la diferencia entre una reparación que dura 6 meses y una que dura 10 años. El siguiente paso fue el más delicado: lijar las áreas donde la madera se había hinchado. Arturo sacó su cepillo manual favorito, verificó que la hoja estuviera perfectamente afilada y comenzó a trabajar con movimientos precisos y controlados. Cada pasada del cepillo removía virutas finísimas de madera y Arturo verificaba constantemente el progreso con su escuadra y probando el movimiento de la ventana. La clave, le explicó a Ricardo, quien observaba fascinado, es remover apenas lo necesario. Si quito demasiado, la ventana quedará floja y habrá corrientes de aire. Si quito muy poco, seguirá atascándose. Tiene que ser exacto. Después de 30 minutos de trabajo meticuloso con el cepillo, Arturo había removido aproximadamente 2 milímetros de madera de los puntos críticos donde la ventana se atascaba. Probó el movimiento y quedó satisfecho. Ahora viene la parte más importante: proteger esta madera para que no se vuelva a hinchar. Sacó el barniz marino que habían comprado y comenzó a aplicarlo con una brocha fina en todas las superficies de madera expuestas. Este barniz es especial porque repele el agua, pero permite que la madera respire. Es más caro que el barniz normal, pero en un hospital donde hay tanta humedad por la limpieza constante, es indispensable. Mientras esperaban que secara la primera capa de barniz, Arturo instaló las bisagras nuevas. Los agujeros de los tornillos coincidían perfectamente, lo cual era un alivio, pero Arturo aplicó un adhesivo especial para madera en cada tornillo antes de atornillarlo. Este adhesivo, explicó,
hace que los tornillos nunca se aflojen, incluso después de años de uso constante. Cuando terminó de instalar las 4 bisagras nuevas, probó su movimiento. Perfecto, suave, sin resistencia. Después aplicó una segunda y tercera capa de barniz, esperando el tiempo de secado apropiado entre cada capa. Durante estos períodos de espera, Arturo conversó con Ricardo sobre su historia. Le contó sobre su padre carpintero, sobre don Ramiro y la carpintería familiar que había cerrado, sobre los 8 meses durmiendo en parques y albergues mientras buscaba trabajo. Ricardo escuchaba con atención creciente, impresionado por la actitud positiva que Arturo mantenía a pesar de sus circunstancias difíciles. «¿Por qué no ha conseguido trabajo en otra carpintería?», preguntó Ricardo. Arturo suspiró. «He intentado, ingeniero, pero la mayoría de las carpinterías grandes quieren carpinteros jóvenes que puedan pagar menos, o quieren gente con título técnico que yo no tengo. Y las carpinterías pequeñas están todas batallando. Muchas han cerrado igual que donde yo trabajaba. Además, cuando llegas a una entrevista y tienes que dar como dirección un albergue, la mayoría de los patrones pierden interés inmediatamente». Finalmente, después de 3 horas y media de trabajo meticuloso, Arturo instaló el mecanismo de cierre nuevo. Era un trabajo que requería precisión milimétrica, porque el mecanismo tenía que alinearse perfectamente con el receptor en el marco. Arturo midió, marcó, perforó los agujeros guía con cuidado extremo y finalmente atornilló el mecanismo en su lugar. Cuando probó la ventana, se cerró con un sonido satisfactorio y suave, como si fuera nueva de fábrica. «Listo, ingeniero. Pruébela usted mismo». Ricardo se acercó y abrió y cerró la ventana varias veces. El movimiento era perfectamente suave, sin resistencia, sin ruidos. La ventana cerraba herméticamente y el mecanismo de seguridad funcionaba a la perfección. Era literalmente mejor que nueva. «Es increíble», dijo Ricardo, genuinamente impresionado. «Llevamos más de 1 año con este problema y 3 empresas diferentes no pudieron resolverlo. ¿Cómo es posible que usted lo haya arreglado en unas horas?» Arturo comenzó a guardar sus herramientas con el mismo cuidado ceremonial con que las había sacado. Experiencia, ingeniero, y respeto por el oficio. Esas empresas probablemente mandaron ayudantes o aprendices, no maestros carpinteros. Un problema como este requiere entender cómo funciona la madera, cómo reacciona a la humedad, cómo se asientan los edificios con el tiempo. No es solo cuestión de fuerza bruta o herramientas eléctricas caras, es cuestión de conocimiento. Ricardo sacó su cartera para pagar los 1.500 pesos acordados, pero algo lo detuvo. Había visto suficiente en esas 4 horas para saber que Arturo Navarro no era simplemente un buen carpintero, era excepcional. El nivel de detalle, la metodología sistemática, el conocimiento profundo de materiales y técnicas, todo hablaba de un verdadero maestro del oficio. «Arturo, ¿le puedo hacer una pregunta personal?» «Claro, ingeniero. ¿Estaría interesado en un trabajo fijo?» Arturo lo miró sin comprender completamente. «¿Aquí en el hospital?» Ricardo asintió. «Mire, este hospital tiene 50 años de antigüedad. Hay problemas de mantenimiento constantemente, puertas que no cierran bien, ventanas atascadas, gabinetes descuadrados, escritorios que se caen a pedazos. La empresa contratista que tenemos cobra una fortuna y hace trabajos mediocres. Yo podría ofrecerle un puesto como carpintero de mantenimiento del hospital, con salario fijo, prestaciones y un taller apropiado donde trabajar». Arturo sintió que se le cerraba la garganta. No se atrevía a creer lo que estaba escuchando. «Ingeniero, yo no sé qué decir. ¿De verdad me está ofreciendo trabajo?» «Completamente en serio. Pero déjeme ser honesto con usted. El salario no va a ser muy alto, probablemente unos 12,000 pesos mensuales para empezar.
porque tengo que trabajar dentro del presupuesto del hospital, pero incluye seguro social, aguinaldo, vacaciones y todas las prestaciones de ley. Y tiene un taller con herramientas, aunque probablemente las suyas son mejores que las nuestras. 12,000 pesos mensuales no era una fortuna, pero para Arturo era literalmente la diferencia entre vivir en la calle y tener un techo seguro sobre su cabeza. Más importante aún, era la dignidad de tener un trabajo honesto, de usar sus habilidades todos los días, de ser parte de algo más grande que él mismo. Ingeniero Ricardo, yo acepto, y le prometo que no se va a arrepentir de esta decisión. Voy a cuidar este hospital como si fuera mío. Lo sé, Arturo. Lo vi trabajar durante 4 horas y vi más que suficiente. Pero hay un proceso administrativo que tenemos que seguir. Necesito que me traiga sus documentos, identificación, comprobante de domicilio, CURP, esas cosas. ¿Cuándo los puede traer? Arturo sintió que el corazón se le hundía un poco. Tengo mi INE y mi CURP, ingeniero. Pero no tengo comprobante de domicilio porque no tengo domicilio fijo. Estoy viviendo en la calle. Ricardo pensó durante un momento. Está bien, vamos a resolver eso. Deme sus documentos hoy y puede empezar mañana mismo. Respecto al domicilio, el hospital tiene un convenio con una casa de asistencia que proporciona cuartos económicos a empleados que lo necesitan. Cuesta 2,000 pesos al mes, que podemos descontar directamente de su quincena. Son cuartos pequeños pero limpios y seguros, con baño privado. ¿Le interesa? Arturo sentía que estaba soñando. En el espacio de 4 horas había pasado de no tener nada a tener un trabajo estable y la posibilidad de un techo seguro. Sí, ingeniero, me interesa muchísimo. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. No me agradezca a mí, Arturo. Agradézcale a su trabajo que habla por usted. Yo solo estoy siendo inteligente al contratar al mejor carpintero que he visto en años. Esa noche, Arturo durmió en el albergue municipal, pero por primera vez en 8 meses no fue un sueño agitado, lleno de preocupación por el futuro. Sabía que al día siguiente comenzaría una nueva etapa de su vida. Se levantó antes del amanecer, se bañó con especial cuidado, lavó su ropa de trabajo lo mejor que pudo y llegó al hospital a las 7 de la mañana en punto. Ricardo lo estaba esperando con un uniforme nuevo del hospital, camisa gris de trabajo con el logo del hospital bordado, pantalón de mezclilla nuevo y botas de trabajo industriales. Este es tu uniforme oficial. Tenemos 3 mudas para cada empleado de mantenimiento, así siempre puedes tener uno limpio. Luego, lo llevó a conocer el taller de mantenimiento, un espacio amplio en el sótano del hospital, equipado con bancos de trabajo, herramientas eléctricas básicas y almacenamiento para materiales. Este es tu espacio, Arturo. Puedes organizarlo como quieras. Y estas. Ricardo sacó un juego de llaves. Son las llaves maestras del hospital. Te dan acceso a todas las áreas excepto los quirófanos y la farmacia. Es una responsabilidad grande. No las pierdas. Arturo tomó las llaves con manos temblorosas. Entendía perfectamente el nivel de confianza que Ricardo estaba depositando en él. Los primeros días de Arturo en el hospital fueron un remolino de actividad. Ricardo tenía una lista de más de 30 problemas de carpintería pendientes que la empresa contratista no había podido o querido resolver. Arturo los fue atacando uno por uno con la misma metodología meticulosa que había usado con la ventana del 3er piso. Reparó 18 puertas que no cerraban correctamente, ajustó 22 gabinetes que estaban descuadrados, reconstruyó 6 escritorios que estaban a punto de colapsar y resolvió una docena de otros problemas menores. Pero lo que realmente impresionó al personal del hospital no fue solo la calidad técnica del trabajo de Arturo, sino su actitud.
Siempre llegaba 30 minutos antes de su hora de entrada para revisar su taller y planificar el día. Trataba a todos con respeto, desde el director del hospital hasta el personal de limpieza. Limpiaba meticulosamente después de cada trabajo, dejando las áreas más limpias de lo que las había encontrado. Y cuando alguien le pedía ayuda, no importaba qué tan ocupado estuviera, siempre encontraba tiempo para ayudar. Lo que Arturo no sabía es que el Hospital Regional de Especialidades Médicas no era un hospital cualquiera. Era parte de un sistema de salud privado que incluía 5 hospitales en diferentes ciudades de Jalisco, todos administrados por una fundación médica sin fines de lucro dirigida por la doctora Elena Ramírez de Castellanos. La doctora Elena, como todos la llamaban, era una mujer de 68 años, cirujana cardiovascular retirada que había dedicado los últimos 15 años de su vida a administrar la fundación que su esposo fallecido había creado con la fortuna familiar. Era conocida por su exigencia implacable con la calidad y su compromiso absoluto con proporcionar atención médica accesible a comunidades que de otra manera no tendrían acceso a especialistas de alto nivel. 3 semanas después de que Arturo comenzara a trabajar, la doctora Elena estaba haciendo su inspección trimestral del Hospital de Guadalajara. Era su rutina examinar personalmente cada aspecto de las instalaciones, desde la limpieza de los baños hasta el funcionamiento del equipo médico. Cuando llegó al 3er piso y vio la ventana que había sido un dolor de cabeza durante más de un año, funcionando perfectamente, se detuvo sorprendida. Ricardo llamó al ingeniero de mantenimiento que la acompañaba en la inspección. ¿Cuándo arreglaron esta ventana? La última vez que estuve aquí hace 3 meses, dijiste que necesitaba un reemplazo completo que costaría 80,000 pesos. Ricardo sonrió con orgullo apenas contenido. Hace 3 semanas, doctora. Y no costó 80,000 pesos, costó 1,500 pesos. La doctora Elena lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Explícame. Durante los siguientes 10 minutos, Ricardo le contó toda la historia. El carpintero sin hogar que había visto el problema desde la calle, la reparación impecable, la contratación, el trabajo extraordinario que Arturo había estado haciendo durante las 3 semanas. La doctora Elena escuchó con atención creciente. Había pasado décadas en el mundo médico rodeada de profesionales excepcionales y había desarrollado un instinto infalible para reconocer verdadero talento y dedicación. La historia de Arturo resonaba con sus propios valores sobre meritocracia y dar oportunidades a personas basándose en su competencia, no en su apariencia o situación social. Quiero conocer a este carpintero, dijo finalmente. Ahora, Ricardo sacó su radio. Arturo, ¿puedes venir al 3er piso? La directora de la fundación quiere conocerte. 2 minutos después, Arturo apareció en su uniforme de trabajo, con su cinturón de herramientas y una expresión de leve preocupación. No sabía quién era exactamente la doctora Elena, pero sabía que era alguien muy importante. «Usted es Arturo Navarro», dijo la doctora Elena. No era pregunta, era afirmación. «Sí, señora. Ricardo me cuenta que usted reparó esta ventana que había sido un problema durante más de un año». «Sí, señora. No fue muy complicado. Solo requería identificar correctamente todos los problemas y arreglarlos en el orden adecuado». «Y también me dice que en 3 semanas ha resuelto más de 30 problemas que llevaban meses pendientes». «Bueno, señora, 34 en realidad, pero muchos eran reparaciones sencillas». La doctora Elena caminó hacia la ventana y la abrió y cerró varias veces. El movimiento era perfectamente suave. Luego examinó las bisagras nuevas, el barniz protector, los detalles del trabajo. Podía ver inmediatamente que era trabajo de primera calidad. «Arturo, ¿me puede enseñar su taller?» «Claro, señora, con mucho gusto».
Cuando la doctora Elena entró al taller de Arturo en el sótano, quedó impresionada por lo que vio. En solo 3 semanas, Arturo había transformado lo que había sido un espacio caótico en un taller modelo de organización. Todas las herramientas tenían su lugar específico marcado en los paneles de pared. Los materiales estaban organizados por tipo y tamaño. Había un sistema de etiquetado claro para todo. Y en un rincón había una libreta donde Arturo llevaba registro meticuloso de cada trabajo realizado, incluyendo descripción del problema, materiales utilizados, tiempo invertido y resultado final. La doctora Elena tomó la libreta y comenzó a hojearla. La letra de Arturo era clara y legible, las descripciones eran técnicamente precisas pero comprensibles, y había incluso pequeños diagramas dibujados a mano que mostraban problemas complejos y sus soluciones. Era el tipo de documentación que un ingeniero haría, no lo que normalmente se esperaría de un carpintero de mantenimiento. ¿Por qué lleva este registro tan detallado?, preguntó. Porque es importante, señora. Si un problema vuelve a aparecer, puedo revisar exactamente qué hice la primera vez y ver qué funcionó o qué no funcionó. También ayuda a identificar patrones. Por ejemplo, ya me di cuenta que las puertas en el lado oeste del edificio tienden a tener más problemas de hinchazón porque reciben más sol de la tarde, entonces puedo ser proactivo y sellarlas mejor antes de que se conviertan en problemas. Era exactamente el tipo de pensamiento sistemático y orientado a soluciones que la doctora Elena valoraba intensamente. Arturo, ¿puedo hacerle algunas preguntas personales? Claro, señora. Ricardo me dice que usted estaba viviendo en la calle cuando vino a reparar la ventana. ¿Cómo llegó a esa situación? Arturo le contó su historia sin dramatismo ni autocompasión. Su padre carpintero, su aprendizaje con don Ramiro, los 18 años trabajando en la carpintería familiar, el cierre del negocio, los 8 meses buscando trabajo sin éxito. ¿Y por qué cree que no pudo conseguir trabajo en esos 8 meses? Arturo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que hay varias razones, señora. Una es que muchos negocios están batallando y no están contratando. Otra es que yo ya tengo 42 años y muchos patrones prefieren contratar gente más joven que pueden pagar menos. Y creo que también hay cierto prejuicio, supongo. Cuando llegas a una entrevista y tu dirección es un albergue, la gente asume cosas. ¿Qué tipo de cosas asumen? Pues que si estás en la calle es porque hay algo mal contigo, que probablemente tienes problemas con drogas o alcohol, o que eres irresponsable, o que no sabes trabajar. No importa que nada de eso sea verdad. La gente ve a una persona sin hogar y hace suposiciones. La doctora Elena asintió. Había visto ese tipo de prejuicio durante toda su carrera, gente siendo juzgada por su apariencia o circunstancias en lugar de por su capacidad real. Arturo, déjeme contarle algo sobre esta fundación. Mi esposo, que en paz descanse, creó este sistema de hospitales con una filosofía muy específica: proporcionar atención médica de calidad excepcional a precios accesibles y hacerlo contratando a los mejores profesionales disponibles sin importar su origen o situación. Él creía que el talento genuino existe en todos los niveles de la sociedad, pero que rara vez se le da oportunidad de brillar porque la gente hace exactamente las suposiciones que usted menciona. Tengo 4 hospitales más, además de este, todos en diferentes ciudades de Jalisco. Cada uno tiene problemas similares de mantenimiento que no están siendo adecuadamente atendidos. Estaría interesado en un puesto diferente. Arturo no estaba seguro de entender. ¿Qué tipo de puesto, señora? Director de mantenimiento de carpintería para toda la fundación. Supervisaría el mantenimiento de madera en los 5 hospitales, contrataría y entrenar